Muy bien, vamos a continuar entonces con el tercer tema que me toca a mí, que es sobre hidratación. ¿Okay? Vamos a arrancar rápidamente con el tema de hidratación. Y no sé si han visto en los eventos importantes, usualmente los líderes, los que van a aplicar la carrera, tienen una mesa especial donde ellos colocan sus bebidas, ¿verdad? Y allí cada quien coloca el sabor de bebida que le provoca, la cantidad que le provoca. Sí, pero por desgracia, para la mayoría de los mortales, eso no es así, ¿verdad? Entonces hay que tomar otras precauciones importantes, ¿no? Pero antes de entrar en esas precauciones, hay que pensar también en que cuando estamos haciendo una carrera larga, ¿sí? Como un maratón, media maratón, incluso una carrera más larga, hay que tener un balance apropiado entre el nutriente que estamos consumiendo, ¿sí? Que en este caso lo ideal es que sea con carbohidratos, y la cantidad apropiada, ¿sí? Porque si bien, como vamos a ver, es muy importante tener carbohidratos por varias razones que tienen que ver con el rendimiento, si se nos pasa la mano o si estamos consumiendo un producto al cual no estamos acostumbrados, entonces vamos a tener problemas, ¿sí? Vamos a tener sensación de pesadez, incluso calambres abdominales, vamos a regurgitar, etc. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle, ¿no? Y el punto es que, bueno, cada persona es diferente y por eso voy a insistir una y otra vez en que es muy importante practicar y tener que ensayar lo que vamos a hacer el día de la carrera, ¿sí? Ahora, siempre me preguntan cuánto tomar, ¿no? Cuánto tomar durante la carrera y eso es una respuesta que sin duda alguna es muy individual, ¿no? Fíjense ustedes, algo muy interesante que hemos aprendido en muchos años estudiando hidratación es que las mujeres tienen, usualmente para las conductas de salud, son más disciplinadas que los varones, ¿sí? Y en este caso de hidratación en particular, ustedes ven usualmente que las mujeres siempre cargan botellas de agua para arriba y para abajo, ¿no? Usualmente son botellas no de medio litro, cuarto de litro, son de 2 litros hasta 3 litros, ¿no? Y curiosamente las mujeres son quienes menos sudan, entonces realmente son quienes menos deberían andar con las botellas, los hombres son quienes deberíamos andar con las botellas, ¿no? Entonces por eso no es poco común que usualmente en carreras largas, por ejemplo corredoras que pueden tardarse 4 horas, 4 horas y media, tomen mucho durante la carrera, ¿sí? De hecho se paren en todos los puestos de hidratación a tomar. Y usualmente, sobre todo si el clima no es muy caluroso, si es una muchacha pequeña que tiende a ser tan disciplinada a tomar líquidos, usualmente lo que puede ocurrir es que tomen más de la cuenta, ¿no? Y un doctor que fue el médico del Ironman, Bob Salis, decía que esa es una conducta dipsomaníaca, es decir, toman todo lo que puedan para tolerar cualquier tipo de actividad física. Y el problema es que si toman más de la cuenta, eso puede ser incluso peligroso para la salud, porque en lugar de perder peso corriendo, porque pierden líquidos, ganan peso porque toman más de la cuenta, ¿sí? En este caso, ella, en este ejemplo que tenemos acá, ella puede haber sudado 900 mililitros en todo el maratón, pero tomó el doble, ¿sí? Entonces obviamente quedó hiperhidratada, ¿sí? Entonces eso puede ocurrir, orinar, que tenga ganas de orinar durante la carrera, ¿sí? O que al final gane tanto peso que se le hinchen las manos, ¿verdad? Le aprieten los anillos y todo eso. Entonces es una condición extrema que deberíamos evitar. Bueno, otro detalle de la dipsomaníaca que puede tomar en cualquier hora, solo para no sufrir el menor riesgo de estar deshidratado. Y luego está el otro extremo, que es bastante más común, sobre todo en los hombres, sí, que es el deshidratacionista, ¿no? Es aquel que dice que no suda nada, ¿verdad? Y no toma casi nada, capaz toma 1 o 2 vasitos en todo el maratón. En este caso, fíjense la diferencia, puede tomar solo 100 mililitros y puede haber sudado 2200 mililitros, con lo cual obviamente queda profundamente deshidratado. Entonces, bueno, ¿por qué Carrizo pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué Carrizo unas personas toman más de la cuenta y otras toman mucho menos? El punto es que usualmente los humanos somos muy malos estimando la cantidad de sudor que producimos, ¿sí? Y esto quedó demostrado en este estudio. En este estudio lo que hicieron fue colocar a unas personas a hacer 16 kilómetros en la pista, ¿sí? Es un montón de vueltas a la pista y cada determinado espacio tenía un momento para hidratarse. Entonces hacían cosas interesantes como medir cuánto sudaban, que luego les voy a explicar cómo se hace, y además de eso preguntarles a ellos cuánto pensaban ellos que habían sudado, ¿sí? Pero aparte medían también cuánto tomaban y les preguntaban cuánto pensaban ellos que habían tomado, ¿sí? Y son esos los resultados que vemos acá. Esto en cuanto a sudor, fíjense aquí las columnas más altas, 1.83 fue la cantidad de litros que ellos sudaron en esa prueba de 10 millas o 16 kilómetros, ¿sí?
y ellos estimaron que habían sudado 0.99. O sea, estimaron la mitad de lo que realmente perdieron de sudor, ¿verdad? Y cuando comparamos lo que tomaron, pues es bastante más fácil determinar cuánto tomaste, porque simplemente sabes cuánto realmente ingeriste, ¿no? La otra cosa curiosa es que usualmente, y esto se encuentra una y otra vez cuando evaluamos atletas de alto nivel, es que reemplazan apenas el 30% de lo que sudan, ¿sí? Es decir, es bastante poco, ¿no? Entonces, si eso está bien o está mal, va a depender del peso corporal de partida, ¿sí? Que ya vamos a ver ese detalle. Entonces, el punto es que somos muy malos estimando cuánto sudamos, ¿sí? Y la otra cosa importante es que todos sudamos diferente, ¿sí? Unos mojan más la camisa, otros mojan menos la camisa, ¿sí? Y la forma en que nosotros tratamos de estimar cómo sudan los corredores es haciendo mediciones del peso corporal, que luego les voy a contar en más detalle. Esta fue una medición que hicimos hace unos años. Y usualmente cuando tenemos un grupo de corredores que hacen el mismo entrenamiento, hacen la misma ruta, en el mismo momento, en la misma condición, lo que encontramos son escenarios como este. ¿Sí? Aquí abajo tenemos, cada número representa un corredor diferente, las columnas blancas es la cantidad de sudor y las columnas azules es la cantidad de líquido que consumieron, ¿sí? Entonces lo primero que vemos es que la cantidad de sudor es diferente en todos los casos, la cantidad de líquido que tomaron es diferente en todos los casos, ¿sí? Y usualmente la cantidad de líquido que consumen está muy por debajo de lo que sudan, ¿sí? Entonces, salvo el número 2, que por cierto era una chica, fíjense que la columna azul era más alta que la blanca, quiere decir que tomó un poco más de líquido de lo que perdió en el sudor, ¿sí? Pero lo interesante es ver cómo cada uno suda diferente. Por eso es que hoy día no se hacen recomendaciones de cuánto uno debe tomar por hora, ¿sí? Porque para una persona puede ser mucho, pero para otra persona puede ser realmente muy poco. Entonces la idea es que cada quien trate de estimar cuánto suda y la finalidad es precisamente determinar o personalizar su sudoración, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, un procedimiento bastante sencillo que nos da mucha información de cómo o de cuánto sudamos es tomar el peso corporal. Nuevamente volvemos al peso corporal. Vamos a suponer que este señor que está aquí, que es Fernando Díaz, lástima que no vino hoy porque le puse a propósito, vamos a suponer que él va a entrenar 1 hora, ¿sí? Entonces vamos a tomar su peso corporal antes y después de entrenar. Vamos a suponer que antes pesaba 60 kilos o 60.000 gramos y luego al terminar de entrenar perdió 1 kilo de peso o lo que es lo mismo, 1.000 gramos, ¿sí? Entonces tenemos ya un valor muy importante, notamos que perdió 1 kilo, ¿sí? La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es cuantificar cuánto tomamos, ¿sí? Vamos a suponer en este ejemplo que él tomó 4 vasitos de 50 mililitros. Estamos hablando de que tomó 200 mililitros. Entonces el próximo paso es sumar la cantidad de peso perdido, que serían esos 1.000 más los 200. Entonces tendríamos que él perdió 1.200 mililitros, ¿sí? Entonces 1.200 mililitros en 1 hora de entrenamiento es una tasa de sudor por hora de 1.200 mililitros por hora. Entonces estimamos que por cada hora que él corra, él va a estar perdiendo 1.200 mililitros, ¿sí? Entonces ahora viene otro detalle importante. Esos 1.200 mililitros que él perdió, o ese kilo que él perdió de peso, es suficiente para que sea malo para su rendimiento físico, ¿sí? Entonces ahí va a depender también del punto del peso de partida. Es decir, si yo peso 60 kilos y pierdo 600 gramos, estoy perdiendo el 1% de mi peso, ¿sí? Si pierdo 1.200 gramos, estoy perdiendo cerca del 2% de mi peso. Entonces, cuando yo llego al 2% de pérdida de peso, ya eso empieza a influir determinantemente en el rendimiento físico, ¿sí? Entonces, aquí podríamos tener varios escenarios de cantidades para tomar y qué tan deshidratado quedaría él. Por ejemplo, el primer escenario sería que si tenemos vasitos de 50 mililitros y él no toma ninguno, su deshidratación sería de más del 2%, ¿verdad? En el caso del ejemplo que pusimos, como se tomó 4 vasitos, su deshidratación es de 1.7%, es decir, está un poquito deshidratado, pero no tanto. Luego, si sumamos 12 vasitos o 24, que sería algo exagerado, él quedaría igual a como terminó, ¿verdad? Pero es realmente difícil tomarse 1 litro, perdón, es realmente difícil tomarse 1 litro 200 en 1 hora de carrera, porque es bastante volumen, ¿sí? ¿Perdón? No, ya me respondiste, 1 hora de carrera. Okay, sí. Entonces, lo que quiero graficar con esto es que dependiendo de la cantidad que tomemos, la deshidratación va a ser menor o peor, ¿sí? Y el punto es que la única forma de conocerlo es haciéndolo, es pesándose antes, pesando después y estimando cuánto tomamos, porque es la única manera de tener una idea de cuánto tomar y estar bastante cerca durante la carrera, ¿sí?
Entonces el peso vuelve nuevamente a ser parte de la rutina, ¿no? Este es otro paciente que no vino hoy, pero fíjense que él muy disciplinadamente me comenta en este mail cuánto pesaba antes, cuánto pesaba después y cuánto hizo en la prueba de 21 kilómetros. ¿Sí? Este fue una carrera, este fue en otra carrera, ¿sí? 73.3, 74.2. ¿De acuerdo? Entonces ese detalle de pesarse antes y después nos da muchísima información para saber que también hidratados estamos, ¿de acuerdo? Eso es una conducta que yo les recomiendo hacer para tener bastante certeza de que también hidratados están. Muy bien, entonces, sin duda alguna hay que personalizar la hidratación, así como hay que le pone, ¿cómo se llama? Perlitas, stickers a las botellas, ¿verdad? Para saber cuál es la suya cuando vaya corriendo. Ella corre realmente rápido. Uno debería saber más o menos también cuánto tomar durante la carrera y eso solamente se logra practicando y haciéndolo en el entrenamiento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a otra parte, ¿sí? Y en esta lámina le voy a resumir unos 50 años de estudios de hidratación con deportistas, ¿sí? Y lo que le quiero contar acá es cómo ocurre el proceso de hidratación. Fíjense que, sin duda, el proceso de hidratación comienza en la boca, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la bebida que estemos consumiendo nos guste, ¿sí? Y es muy interesante que cuando estamos en condiciones diferentes, el tipo de bebida que nos provoca es diferente. Por ejemplo, ahorita capaz nos provocaría tomarnos un chocolate caliente o un café, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién le gustaría? Pero si está en un largo donde hace calor, creo que es lo último que les provocaría consumir, ¿verdad? Entonces, usualmente en esas condiciones, las bebidas que están frías, sí, que tienen sabores cítricos, sí, que son dulces, pero no tan dulces, son usualmente las que las personas tienden a preferir cuando están en condiciones de ejercicio. Entonces, el sabor, la temperatura y el hecho de que tenga sodio hace que nosotros tomemos más durante el entrenamiento. Entonces, una de las razones de agregar sodio a la bebida deportiva es que eso mantiene el deseo de beber, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque permite ilustrarlo mucho. No sé si alguna vez se han tomado alguna cerveza en una tasca. No han tomado cerveza, ¿verdad? Yo ahorita que estuve en Madrid, cada vez que te daban una cerveza te daban algo hipersalado, ¿verdad? Para que sigas tomando y tomando más, ¿de acuerdo? Porque si tomas solo la cerveza, eso diluye el sodio de tu sangre y ya no te provocaría tomar más, ¿ok? Es lo que pasa con el agua y es una de las razones por las cuales hay sodio en las bebidas deportivas, justamente para mantener el deseo de beber. El segundo paso es que esa bebida baje por el esófago y llegue al estómago, ¿verdad? Que es como una bolsa. Entonces ahí ocurre un proceso que se llama vaciamiento gástrico. Y es algo también muy individual. Hay personas que tienen un vaciamiento gástrico rápido y hay otras que su vaciamiento gástrico es muy lento, ¿sí? Y además es algo que nosotros podemos entrenarnos a, ¿sí? Entonces el vaciamiento gástrico influye en la cantidad de carbohidratos. Si tengo una bebida con muchos carbohidratos, mi vaciamiento gástrico va a ser más lento. Si tengo una bebida con carbohidratos, electrolitos, aminoácidos, vitaminas, es decir, un batido, por ejemplo, una merengada Oreo, ¿sí? Tiene un montón de nutrientes y mi vaciamiento gástrico va a ser muy, muy lento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un factor importante para la hidratación. Porque realmente cuando nos hidratamos es cuando esos líquidos pasan de la luz de todo el sistema digestivo hasta la sangre, ¿ok? Y eso ocurre en el intestino, ¿sí? Entonces, en la absorción del intestino participan los carbohidratos y el sodio, ¿sí? De hecho, las diarreas intestinales, los sueros de rehidratación oral, se diseñaron y han salvado un montón de vidas justamente de entender cómo funcionan los carbohidratos y el sodio en el intestino. Y lo que hacen es ayudar a que esos líquidos se absorban más rápido, ¿sí? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales las bebidas deportivas tienen carbohidratos y electrolitos. Pero hay más. Si tomamos solamente una bebida que tenga o que no tenga electrolitos, que tenga básicamente agua, nos van a dar ganas de orinar más rápido, ¿sí? Si estamos en un evento muy largo, entonces eso va a hacer que nos tengamos que parar más veces. Porque los electrolitos nos permiten mantener más los líquidos dentro del cuerpo, fundamentalmente el sodio. Y por último, la energía, ¿verdad? Si estamos moviendo nuestros músculos, esos músculos, como hemos visto en las otras charlas, necesitan energía y ahí es precisamente donde actúan los carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos detalles hacen que son los detalles que se han considerado para diseñar bebidas de hidratación como Gatorade, tomando en cuenta desde la aceptación hasta la energía, ¿okay? Entonces se han probado cosas como ponerle vitaminas, o ponerle aminoácidos, o ponerle otras cosas que cambian el sabor y entonces entorpecen todo el proceso, ¿sí? Por eso es que una de las razones por las cuales, en este caso Gatorade, que es con la marca que he trabajado mucho tiempo, se ha tratado de hacer innovación, pero lo que más se ha innovado es en el sabor, porque el resto de la composición de la bebida es bastante estándar, a diferencia del sodio, en un producto que les voy a comentar un poco más adelante.
Entonces, si tenemos diferentes opciones para tomar, ¿verdad? Como decía antes, si tenemos agua, el agua no tiene sabor. Entonces, el sabor sabemos que es una condición importante para lograr una óptima hidratación. Luego tenemos, por ejemplo, bebidas deportivas como Gatorade, sueros, ¿verdad? Como Pedialyte en este caso, bebidas energéticas y jugos. Tienen sabores, pero quizás no son los sabores que más nos provocan cuando tenemos sed y cuando estamos deshidratados, ¿sí? Otro aspecto importante son los carbohidratos, que como les comenté, mientras más alto es el contenido de carbohidratos, ¿sí? Más tiempo va a tardar en el estómago para vaciar el estómago. Entonces, obviamente, si tenemos un 13%, que es usualmente lo que tienen los jugos o los refrescos también, es un contenido de carbohidrato alto que podría hacer que el vaciamiento sea más lento, ¿verdad? Obviamente lo que más rápido se vacía es el agua, se vacía más rápido porque no tiene nada de carbohidratos, pero acuérdense que necesitamos esos carbohidratos como fuente de energía posteriormente para la carrera. Otro detalle es el sodio. Fíjense que, bueno, usualmente las bebidas, las aguas minerales tienen muy poquito sodio y muchas se jactan de no tener sodio, entonces obviamente eso para los que sudamos no es una buena alternativa. Entonces fíjense aquí el contenido de sodio de Gatorade. Fíjense qué interesante que los sueros tienen mucho más sodio, ¿sí? Porque son bebidas que están diseñadas para personas que tienen vómitos o que tienen diarreas, donde hay muchísima más pérdida de electrolitos de lo que podemos perder en el sudor. Entonces la composición tiende a ser diferente. Otro detalle que no mencioné antes es el contenido de carbohidratos, ¿sí? 2% en los sueros, que ayuda, como les dije, a la absorción en el intestino, pero el 2% es muy poquito para alguien que está haciendo un maratón, ¿sí? Entonces no sería la mejor opción. Luego, lo que conseguimos acá en potasio, usualmente las frutas tienen más potasio, por eso ven el valor allá más alto, pero el nutriente o el electrolito que más nos debería interesar es el sodio, y vamos a hablar más adelante sobre el sodio. Luego tenemos otros componentes como podrían ser aminoácidos, o podría ser cafeína, o podría ser taurina, por ejemplo, una bebida energética. Son componentes que simplemente van a aumentar la osmolaridad, van a hacer que esa bebida de alguna forma sea más pesada y difícil de digerir, ¿okay? Entonces es muy importante que tengan en cuenta estos detalles y estén revisando todo el tiempo las etiquetas de los productos que consumen precisamente para notar estas diferencias, ¿okay? Y el punto es que usualmente Gatorade ha sido diseñado precisamente para condiciones de ejercicio. Si yo le digo a la gente, bueno, si vas a desayunar, está bien que te tomes un jugo de naranja o un vaso de café con leche, ¿sí? No es una buena oportunidad para tomar Gatorade, pero si vas a entrenar, es el momento donde vas a sacar más provecho. Es decir, no es una bebida para estar desayunando o almorzando, pero sí es una bebida para condiciones de actividad física, porque justamente es donde vas a aprovecharlo más, ¿no? Ok, ¿y a quién se le hace familiar esta imagen? Terrible hacer esa cola, y es una de las cosas que yo odio de las carreras, ¿no? Aunque los hombres tenemos una bendición que, ¿sabes? Se nos hace mucho más fácil, no voy a entrar en detalles, pero hacer esta fila es súper fastidioso. Entonces hay personas que tienden a exagerar un poco el tema de hidratación y nuestro cuerpo es muy sabio. Él sabe que cuando tenemos líquidos de más, ¿qué va a hacer? Nos manda para la cola esta, para la fila esta, ¿sí? Porque él busca la manera de deshacerse de los líquidos que no necesita, ¿sí? ¿Y qué pasa si estamos tomando y tomando y tomando? Vamos a suponer que la carrera empieza a las 6 de la mañana y estamos de las 3 tomando y tomando y tomando. ¿Qué vamos a hacer? La fila muchas veces, ¿okay? Entonces, una forma para tratar de evitar esto es asegurarnos que una hora antes vamos al baño y orinamos diluido y clarito, y entonces ahí nos aseguramos que estamos hidratados, y en esa última hora ya no tomen más, ¿okay? Porque entonces le van a dar ganas de ir a orinar otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí les recomiendo, sobre todo si el clima es caluroso y húmedo, es que unos 5 minutos antes, ¿sí? Unos 5 minutos antes tomen 100, 200, 300 mililitros, algo que practiquen en sus entrenamientos, porque 5 minutos después es cuando esa bebida que tomaron en esos últimos 5 minutos más o menos es que lo van a tener en la sangre y no va a ir a sus riñones a producir más orina. ¿Okay? Entonces, eviten la última hora, si ya saben que están bien hidratados, de seguir tomando como locos, ¿sí? Y por si acaso, entonces en los últimos 5 minutos, entonces ahí toman para arrancar, ¿okay? Y es algo que les recomiendo hacer mañana, ¿sí? En su próximo largo, háganlo para que sepan cómo se siente arrancar con el estómago con algo de líquido para que no les pase esto en la carrera, ¿verdad? Ok, el otro detalle que vamos a hablar es sobre los geles, ¿no? Y fíjense, este es un estudio que se hizo en ciclista, pero es muy interesante porque permite comparar cuál es el efecto de diferentes estrategias sobre el rendimiento. Entonces fueron ciclistas haciendo un
un protocolo de ejercicio y haciendo al final un tiempo donde se medía el rendimiento. ¿Okay? Entonces, este resultado es de ese último momento donde se medía el rendimiento. Entonces, en primer lugar, el primer escenario, cuando lo hicieron sin tomar nada ni comer nada. ¿Sí? Entonces fue cuando tuvieron el peor rendimiento. Pero fíjense, solamente tomando líquidos, en este caso era agua, un agua endulzada con un edulcorante sin carbohidratos, solamente con agua ellos mejoraron el rendimiento en 6%. Es decir, que no tomar nada es el peor escenario. ¿De acuerdo? Luego, lo volvieron a hacer, pero en este caso utilizaron geles. Que los geles, como saben, son puros carbohidratos. Entonces, solo con los geles mejoraron un 6% del rendimiento también. Un efecto similar al que logró el agua. Pero cuando combinaron ambos aspectos, ¿sí? Fíjense que el rendimiento fue proporcional. Es decir, los líquidos y los carbohidratos mejoran el rendimiento. Entonces, ¿por qué no usarlo, verdad? Entonces, los invito a que lo utilicen. Y ahora, esto es publicidad. Hay un artículo, el último que publiqué recientemente, sobre cómo escoger un gel de carbohidratos, donde aparece una tabla de los geles de carbohidratos más comunes, que esta es la tabla que está allí. ¿Okay? Obviamente no vamos a leer cada uno de ellos, pero aquí les hago un resumen, ¿verdad? Usualmente tienen entre 20 a 30 gramos de carbohidratos, ya vamos a ver por qué. Tienen diferentes tipos de carbohidratos, uno de ellos, el más común, es maltodextrina, tiene electrolitos, principalmente sodio, potasio, algunos tienen cafeína y otros tienen aminoácidos. Entonces mi recomendación es que ustedes prueben el que más les guste y el que mejor les funcione. ¿Okay? Lo que sí tienen que tener claro es que la idea es que uno consuma entre 30 a 60 gramos por cada hora de carrera de carbohidratos. ¿Sí? Esto puede venir por un solo producto o por combinaciones de productos, algo que ustedes tienen que ensayar. ¿Sí? Entonces en el blog también está otra tabla que dice cómo obtener 30 a 60 gramos por hora. ¿Sí? Vamos a suponer que hablamos de una botella de Gatorade de 500 mililitros, nos aporta 30 gramos. ¿Sí? 30 gramos implicaría tomar 1 a 2 botellas por cada hora. ¿Sí? 1 a 2 botellas es un montón, ¿verdad? Pero podríamos combinarlo también con geles, ¿sí? Algunos productos como gomitas, incluso coloqué aquí los bocadillos de guayaba, ¿de acuerdo? Que es algo bastante común de usar y que es algo que también nos podría aportar. Los pequeñitos, 15 gramos, necesitaríamos entre 2 y 4 para llegar entre 30 a 60 gramos por hora. Muy bien, entonces el punto aquí es que nuevamente vuelvan a leer las etiquetas, ¿sí? Y se den cuenta de lo que tienen y traten de adaptar eso a lo que a ustedes les gusta, ¿no? Por suerte los geles vienen en montones de sabores y hay unos que se sienten más dulces, más pegajosos, entonces ustedes, la idea es que prueben cuál es la mejor, ¿verdad? Bien, entonces una actividad que les recomiendo siempre es echarle un vistazo al mapa de la carrera y tener una idea de dónde están los puestos de hidratación que van a dar allí, tratar de planificar más o menos qué van a tomar, qué van a comer, si lo van a hacer cada tantos kilómetros, cada cuánto tiempo. Es buena idea pensar un poco en eso, ¿sí? Pero también hay que ser flexibles, ¿sí? Conozco un corredor de alto nivel que tenía todo súper planificado, pero en el primer puesto, ¿sí? Tomó, se sintió mal, llegó al segundo puesto, se sintió mal y siguió sin tomar nada, ¿sí? Porque sentía que le iba a ir peor, ¿sí? Con todo eso pudo llegar en un tiempo bastante aceptable, pero la idea es que necesitamos ser flexibles. A lo mejor ese día no nos cae bien y bueno, no pasa nada, tenemos que seguir adelante en la carrera, ¿okay? Pero es buena idea igual tener un plan, ¿sí? Para evitar sorpresas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos aquí a la pregunta de la amiga acá adelante. Este es el mapa de CAF del año pasado, no sé si va a ser el mismo, ¿sí? Y lo que vemos acá son los puestos de hidratación. En este caso, en cada uno de estos puestos va a haber Gatorade, ¿sí? Y yo podría entonces planificar, tratar de tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vasitos de 60 miligramos, serían 540 mililitros en total, eso nos me aportaría unos 32 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Pero si aparte yo planifico usar geles, entonces yo podría planificar en otros kilómetros donde no haya Gatorade en la ruta, sino agua, ¿sí? Tomar esos geles, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso lo estaríamos incluyendo en los kilómetros 13, 25 y 33. Ahí me estoy garantizando 75 gramos más de carbohidratos, ¿sí? Entonces, si esto es para un corredor que hace 3 horas 30, estamos hablando de 31 gramos por hora. Acuérdense que el rango recomendado es entre 30 y 60 gramos por hora, ¿sí? Entonces, aquí puedo tener una idea de cuánto tomar y cuánto sería suficiente para estar dentro de ese rango. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que planifiquen tratar de tomar los geles en las estaciones donde se ofrece agua, de manera que puedan tomar el agua allí, ¿sí? Y no les coincida con el gel.
Muy bien, pasamos a la sal, ¿verdad? Usualmente, no sé si se han fijado, pero usualmente cuando se seca el sudor se ve algo así, una cosa salada. Si le pasan el dedo y lo prueban, van a ver que es pura sal. Nuevamente, esto es publicidad. Tengo un artículo sobre este tema que justamente era tratar de responder cuánta sal necesito mientras corro. Y aquí no saben qué. ¿No? La verdad es que no sé. Sí, fíjense, ahí hemos usado esta técnica, que es una técnica de usar parches para tomar muestras de sudor y luego medir el contenido de sodio. Y usualmente conseguimos, similarmente como encontramos los volúmenes de ingesta y las cantidades de sudor, lo mismo ocurre con el sodio. La cantidad es muy variable y yo les voy a contar un par de ejemplos. Fíjense que aquí podríamos tener un par de corredores que pierden 1 litro de sudor por hora. Es una tasa de sudoración baja, o sea, no es realmente mucho. Y uno que pierda una concentración baja de sodio, vamos a poner 30 milimoles por litro en el caso de mi derecha y 60 en aquel otro. Este en 3 horas perdería 90 milimoles y aquel perdería 300 milimoles en 1 hora más de carrera. Pero si tenemos otros 2 corredores, ¿sí? Este otro que igual haría 4 horas en el maratón, fíjense que si pierde 60 milimoles por litro y suda 2,5 litros por hora, va a perder una cantidad muy alta de sodio. ¿Okay? Entonces, el mensaje aquí es que es muy difícil saber cuánto de sodio exactamente necesita una persona. De hecho, hoy día no sabemos si de hecho es necesario reponer todo lo que se pierde en una carrera. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, los invito a que prueben, ¿sí? Ensayen y prueben a ver cómo les va. ¿De acuerdo? Y una de las razones para que las cantidades de sodio que perdemos sean diferentes es que las glándulas sudoríparas de nosotros son diferentes y están determinadas genéticamente. Entonces, eso determina cuánto sudamos y cuánto sodio perdemos, ¿sí? Esto, bueno, para que vean, son microfotografías de glándulas sudoríparas de la espalda de 4 personas diferentes. El tamaño es completamente diferente, ¿sí? Y eso depende de cada quien. Pero aparte, si estamos aclimatados al calor, usualmente nuestro sudor tiende a ser más diluido y usualmente cuando estamos mejor entrenados, nuestro sodio también tiende a ser más diluido. Entonces esas cosas también influyen. Con lo cual es bastante difícil saber cuánto de sodio necesita cada uno. Y nuevamente la invitación es tratar de revisar los suplementos y ver cuánto sodio traen para tener una idea de cuánto necesitarían, ¿verdad? En la tabla esta, lo que yo encontré es que el contenido de sodio varía radicalmente de un producto a otro. Mientras unos tienen 80 miligramos de sodio, otros tienen 360. O sea, la diferencia es brutal. Así que siempre es buena idea leer la etiqueta. Las dosis pueden variar entre 1 o 2 tabletas dependiendo del producto y la frecuencia en que recomiendan tomarla es muy variable entre un producto y otro. ¿Okay? Entonces la idea es probarlo. Fíjense acá, si nosotros comparamos la concentración de sodio en los fluidos corporales, tendríamos por ejemplo acá 0, en este caso es milimoles por litro, esta sería la concentración de sodio en el sudor, entre 20 y 80 milimoles, y fíjense allá en el otro extremo lo que sería la concentración de sodio en la sangre, ¿verdad? Si comparamos esto con algunas bebidas, por ejemplo el agua de coco no tiene casi nada de sodio, ¿verdad? Es muy bajo, un Gatorade regular tiene unos 20 milimoles por litro, y luego hay un producto que se vende en Estados Unidos que es Gatorade Endurance que trae un poco más de sal, ¿sí? Aquí sería la cantidad. Fíjense que todavía no es suficiente para reponer todo lo que se pierde en el sudor, ¿sí? Deberíamos usar otras cosas y sobre todo a nuestra comida, si sudamos mucho, agregarle algo más de sal para compensar eso que perdemos. Y luego tenemos aquí lo que sería comparando los productos de sodio, ¿verdad? O de reemplazo de electrolitos. En este caso, esta marca sería tomar 2 pastillas, nos ofrecerían 34 milimoles por litro. En esta otra 2 pastillas serían 93 y en aquella ya una sola pastilla serían 156. ¿Okay? Por eso es que es importante ver las etiquetas y que ustedes mismos vayan probando qué les funciona mejor. ¿De acuerdo? Algo más adaptado al medio local pues es usar sal, ¿sí? La sal tiene cloruro de sodio, si 1 gramo de sal tiene 400 miligramos de sodio, este producto como vimos tiene 360 miligramos de sodio y aquí tiene 315 en 2 tabletas, ¿de acuerdo? Ahora es más difícil llevar sal que llevar pastillas, ¿sí? Y otra cosa que aún no conocemos bien es que los productos de minerales de estos electrolitos tienen otros minerales, tienen potasio, algunos tienen magnesio, algunos tienen otras sustancias o otros electrolitos que todavía no sabemos a ciencia cierta qué tan útiles son, pero están allí, ¿no? Entonces va a depender también de su presupuesto y de lo que quieran hacer, pero les quise traer esto como una opción adicional para
tratar de reemplazar el sodio que pierden en el sudor. Y bueno, esto que les he repetido una y otra vez es que ensayen, ¿verdad? Que prueben. ¿Sí? Los únicos que saben que les funciona a ustedes son ustedes mismos, obviamente siguiendo algunas pautas, y usen los entrenamientos largos, que me imagino ya les deben quedar muy poco, como un laboratorio. O sea, ese día, en los largos, hagan exactamente lo mismo que van a hacer el día de la carrera. ¿Sí? Coman lo mismo, tomen lo mismo, prueben si van a usar geles o si van a usar tabletas de sal, pruébenlo todo para que el día de la carrera ya estén bastante más certeros en lo que van a utilizar. ¿Okay? Entonces, lo importante es recordar 30-60 gramos de carbohidratos por hora sería una cantidad apropiada para la mayoría de la gente. Tomarse el peso corporal antes y después, ¿sí? Llevarse una balanza, ponerla al lado del carro, pesarse y salir a correr sería lo ideal. Probar, como les dije, tratar de tener un equilibrio entre, como les dije al principio, tener el nutriente que necesitan, pero a la vez evitar que eso le produzca malestares gastrointestinales. Entrenar el intestino, usualmente al principio nos cuesta, de repente nos dan ganas de ir al baño, ¿sí? O de repente sentimos que nos sentimos muy pesados, entonces eso se puede entrenar. Uno puede obligar al cuerpo a que tolere mejor los líquidos. Usar lo que hay en la ruta, esto porque algunas veces si van a competir afuera hay bebidas diferentes a las que hay acá, entonces es buena idea que se lleguen un par de días antes y prueben esas bebidas para ver qué tal les va, saber qué funciona para ustedes y bueno, nuevamente practicar, ¿verdad? Muy bien, entonces para terminar esta parte los voy a dejar con esta frase del Dr. George Sheenan que me encanta, dice: el sudor limpia desde adentro, viene desde lugares donde la ducha nunca llegará, ¿no? Y es la forma en que uno se siente después que corre, siente como que dejó un montón de cosas atrás que no era buena idea tenerlas encima.